Continuando con el curso de HTML y CSS, solamente voy a hacer una pequeña modificación. Primero, voy a crear lo que es una carpeta llamada curso HTML y CSS. Dentro de esta carpeta voy a mover la carpeta HTML que anteriormente había creado en lo que es el escritorio. Perfecto. Ahora abro la carpeta de curso y por acá voy a crear una nueva carpeta llamada CSS. Y dentro de esa nueva carpeta voy a empezar a trabajar. Ahora, si en algún momento se te hace un poquito incómodo trabajar de esa forma, perfectamente puedes crear una carpeta llamada CSS dentro del escritorio y puedes trabajar ahí sin ningún problema. En este caso, y por cuestiones de orden, yo es que lo voy a estar trabajando de esa forma, ¿ya? Dentro del CSS, que es la carpeta que acabo de crear, y a su vez está dentro de una carpeta llamada curso HTML y CSS. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a traer lo que es, bueno, mejor dicho, voy a abrir lo que es mi editor de código llamado Sublime Text, que ya lo tengo por acá. Y ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Voy a guardar lo que es ese pequeño archivo, un nuevo archivo que voy a crear. Ese archivo que debería estar dentro del escritorio, dentro del curso HTML y CSS y dentro de CSS. Ya está. Lo voy a nombrar con el nombre de, por ejemplo, primeros estilos .html. Luego me van a decir ustedes, sí, pero si vamos a trabajar con CSS, ¿por qué la página la guardo como HTML? Y es que primero debo de empezar a crear lo que son algunos elementos HTML para que posteriormente le pueda aplicar lo que son los diferentes estilos CSS. Voy a guardar los cambios, perfecto. Voy a generar lo que es la estructura básica de un archivo HTML, ya está. Y por acá voy a crear un elemento. Voy a crear un elemento llamado div, al cual solamente le voy a aplicar un identificador por un momento y lo llamaré principal. Ya está. Ahora, ¿cómo voy a ser capaz de poder aplicar los diferentes estilos CSS a este elemento HTML o bien a cualquier otro? Bueno, bastará con realizar el siguiente procedimiento. Primero voy a abrir lo que es la carpeta de trabajo llamada primeros estilos.html. Ya lo tengo por acá. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Por el momento no tiene nada. Le voy a agregar una palabra llamada hola. Perfecto. Vengo a mi navegador, actualizo y esto es lo que tengo. Bien, actualizo y es lo que tengo, la palabra hola. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a trabajar la parte de CSS. Para poder aplicar estilos CSS a elementos HTML hay tres formas. La primera es que puedo empezar a aplicar estilos directamente al contenedor o a ese elemento, como por ejemplo acá le voy a agregar la propiedad style y le puedo decir, por ejemplo, lo que es el ancho, que sea de 400 píxeles. Le puedo decir que sea el alto, que sea de 500 píxeles. Y por acá también le voy a decir que tenga, por ejemplo, lo que es un borde de 3 píxeles, que sea, por ejemplo, sólido y que tenga un color negro. Ahora vuelvo a mi navegador y actualizo y es lo que tengo. Todo un rectángulo, es decir, todo este contenedor que cumple con las dimensiones que yo le había dado anteriormente de 400 píxeles de ancho, 500 de alto y el grosor del borde que sea sólido y de color negro. Esta es una forma de cómo trabajar esta parte. Ahora voy a aplicar por acá, lo voy a cortar y voy a explicar otra forma. Por ejemplo, lo puedo hacer directamente creando lo que es las etiquetas de estilo dentro de lo que es el encabezado de la página. Y para esto debo de hacer referencia al selector, como les había mencionado anteriormente. Primero, si hago referencia al selector, debo de especificar qué tipo de selector es. Si es ID, lo voy a mandar a llamar por medio de lo que es un símbolo numeral o almohadilla, como lo conocen en otras regiones. Entonces, símbolo numeral y luego el nombre del elemento, en este caso principal. Ya está. Ahora, dentro de lo que son las llaves, voy a escribir lo que son las diferentes reglas de estilo. Por ejemplo, le puedo decir que tenga un ancho de 400 píxeles
punto y coma. Le puedo decir que tenga un alto, por ejemplo, de 300 píxeles, y le puedo decir que tenga lo que es un borde que sea de 2 píxeles, siempre que sea sólido, es decir, que no tenga línea interrumpida, pero que esta vez sea de color azul. Guardo los cambios, vuelvo a mi navegador, actualizo y esto es lo que tengo. ¿Ya? Lo que es un pequeño rectángulo de color azul los bordes y con las dimensiones que yo le había aplicado anteriormente. A esto se le conoce como el selector. Estas son las propiedades y estos son los valores. Ahora, esto es un llamado del selector. Ahora, si lo puedo hacer directamente, un llamado mediante etiqueta, básicamente puedo hacer esto, por ejemplo, a lo que es el body, para solamente aplicar el estilo a lo que es la etiqueta. Le voy a decir que tenga, por ejemplo, un color de fondo, digamos un F2, 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 que es un color de fondo casi blanco. ¿Se fijan el cambio que hubo? Lo voy a volver a repetir. Por ejemplo, quito la propiedad, guardo los cambios, vengo a mi página web, actualizo y está del todo blanco. Pero si agrego lo que es la propiedad de color de fondo, guardo los cambios, voy a mi navegador, actualizo y esto es lo que tengo. Ahora, para que sea más visible, voy a dejar un color gris un poco más oscuro, actualizo y esto es lo que tengo. ¿Se fijan? De esta forma he sido capaz de aplicarle estilo directamente a la etiqueta. Y así como le apliqué estilo a lo que es un identificador, esto en parte se me ha escapado también, le puedo perfectamente aplicar el estilo a lo que es a una clase. Por ejemplo, la clase que se llame 1. Por el momento no he creado ese elemento, lo voy a crear. Por ejemplo, div class 1. Y este 1 va a contener, por ejemplo, lo que es un ancho de unos 500 píxeles, lo que es un alto también de unos 500 píxeles, lo que es un borde que sea de 2 píxeles de grosor, siempre que sea sólido, y de un color negro. Muy importante seguir lo que es la sintaxis. Si es una clase, la vamos a mandar a llamar con lo que es un punto y luego el nombre del elemento. Si es un identificador, se va a mandar a llamar con lo que es el símbolo numeral y luego el nombre del elemento, es decir, ID, un identificador. Y si lo que es el estilo se lo vamos a aplicar a la etiqueta, lo podemos hacer de esta forma: el nombre de la etiqueta y después las propiedades, así como también los valores. Ahora voy a ejecutar, o mejor dicho, voy a guardar los cambios, vengo a mi navegador, actualizo y ya tengo lo que es el siguiente elemento: un cuadrado completo de 500 píxeles por 500 píxeles, que esto fue lo que había creado a esta altura. Por último, esta es la segunda forma de aplicar estilos CSS a una página web. Por último, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar todo esto de acá, voy a guardar lo que son los cambios, actualizo. Si ustedes observan, ya no hay nada por el momento en la página. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un nuevo archivo y lo voy a guardar esta vez con estilo 1.css. Ahora se van a preguntar ustedes por qué estoy realizando esto. Porque cada vez que nosotros vayamos a crear lo que son los diferentes estilos de nuestras páginas web, lo más recomendable es trabajarlo desde un archivo por separado. ¿Por qué? Porque se puede dar el siguiente caso. Por ejemplo, si tengo lo que es el estilo dentro de mi página web, ojo que aquí acabo de volver a pegar lo que ya había escrito, y tengo por ejemplo la página de inicio, luego la página de nosotros, luego la página de contactos, luego la página de servicio, por ejemplo, y en cada página de ellas está el código CSS escrito. ¿Qué es lo que va a pasar? Si deseo cambiar, por ejemplo, el tipo de fuente, debo de ir a cada una de esas páginas a modificar lo que es esa línea de código. Pero cuando yo lo hago de esta forma, es decir, que solamente mando a llamar lo que es esa hoja de estilo, porque todos los estilos están creados en un archivo aparte, pues me va a ser mucho más fácil realizar ese trabajo. Pero ¿cómo voy a mandar a llamar lo que es esa hoja de estilo? Voy a borrar esto por acá y aquí voy a hacer uso de lo que es la etiqueta link rel style sheets
El texto que voy a utilizar será de tipo CSS y acá en la propiedad href ya lo que voy a hacer es mandar a llamar lo que es esa hoja de estilo. Y ese algo muy importante, y esa hoja de estilo como está a la misma altura de lo que es la página de primeros estilos, es decir que este archivo no está dentro de otra carpeta, bastará con mandarlo a llamar con el nombre de estilos.css. Si este archivo estuviera dentro de otra carpeta como estilos, por ejemplo, o CSS, como lo vamos a ver más adelante, pues en este caso tendría que escribir a esta altura lo que es el nombre de la carpeta, pleca, y después el nombre del archivo CSS. Pero este no es el caso. Ahora voy a actualizar y voy a observar que perfectamente estoy realizando el llamado correcto de lo que es esa hoja de estilo. ¿Qué pasaría si cometo un error? Por ejemplo, no escribo una letra del nombre, vuelvo a mi navegador, actualizo y eso es lo que tengo. Un error. Así me doy cuenta que he escrito de forma incorrecta el nombre del archivo o de la hoja de estilo que estoy mandando a llamar para esta página web.